estamos en vivo. Son las 7:02 de la noche. Bienvenidos a... Vamos a dar chance de que la gente o las personas interesadas pues comiencen a aparecer en la hoja. Gracias, Amanda, por estar ahí. Sí, vamos a dar un chance de bienvenida a la gente que va a asistir. Y entonces comenzamos. Mientras tanto vamos a ir conversando de lo que es el acero inoxidable y lo que la gente llama sanitario. Voy a contar algunas anécdotas pasadas donde el castellano es muy rico y la palabra sanitario pues puede ser aplicada a muchas cosas. Yo me recuerdo cuando comencé en este mundo donde había mucha menos información de la que había hoy en día, específica, normada y clara sobre cómo hacer trabajos en acero inoxidable con acabado sanitario, y trabajando en una de las empresas más importantes de mi país. He buscado información como la que estoy tratando de comunicar hoy, entre otras, sobre la vida en el mundo sanitario. Y esta anécdota es interesante porque en aquel momento todavía no había el internet que estamos utilizando hoy. No había sino algunas herramientas interesantes como correos rápidos tipo FedEx, que en aquel momento se llamaba Zoom, DHL, y conseguimos una lista interesantísima de libros importantes, y buscando conseguí un libro que decía los avances en las técnicas sanitarias para las industrias. Y con aquella emoción pedí permiso a la empresa, me autorizaron el libro, lo compramos. El libro se tardó 6 semanas en llegar. Cuando llegó aquel paquete y lo abrimos, pues sí, era sanitario, pero sobre drenaje sanitario, lavamanos, las nuevas técnicas de colocar baños públicos, etcétera. O sea, la palabra sanitario a lo mejor a la mayoría de las personas que cuando uno está en este mundo industrial no lo ve así, sugiere eso. ¿Será que vamos a hablar de espacios especiales para cocina, o para lavado de utensilios, o para drenajes industriales, o para hacer baños de excelente calidad, cumpliendo con las normas sanitarias de cualquier país? Bueno, esa anécdota se la dejo porque la palabra sanitario pues viene del inglés, no sanitary, sino sanitization, y significa limpieza máxima. ¿Y por qué? Bueno, porque los montajes y los tanques, en realidad, cuando los categorizamos en lo que hoy se llama aceros inoxidables con acabado sanitario, nos estamos refiriendo básicamente a donde el ser humano va a tener contacto físico, o de tocar, o de ingestión. Entonces está básicamente orientado a lo que es la industria de alimentos, industria de bebidas, cosméticos y farmacia. Entonces este rango, este valor de sanitario que estamos hablando, tiene un rango entre un estándar más bajo y un estándar tope. El estándar más bajo está donde los productos de ingestión sanitaria pueden ser más benevolentes, por decirlo de esa manera, y los sanitarios son las de los medicamentos, que son los de farmacia. Y entonces ahí viene esa gran pregunta que mi equipo ha estado poniéndoles en las redes: ¿sabías que acero inoxidable no es sanitario? ¿Por qué? Porque entonces dentro del mundo industrial la mayoría de las personas creen, sobre todo los que trabajan en industria de alimentos y los que trabajan en industria de bebidas, que cuando se habla de montajes para este tipo de industrias, pues tiene que ser acero inoxidable. Y en realidad sí, pero el acero inoxidable per se cumple con la mitad de los parámetros hasta que tú lo conviertes en
acero inoxidable con acabado sanitario. Entonces ahí viene la pregunta: ¿usted está seguro que su tanque, el que usted tiene instalado a lo mejor en su empresa o el que usted ha visto en algún momento en una recorrido industrial dentro de esta industria de bebidas, alimentos y farmacia, el tanque es sanitario? Y la respuesta era para mucha gente sí, pero realmente lo que lo hace sanitario es la calidad de la superficie, o sea, lo más liso posible. Entonces el acero inoxidable es un acero que por sus condiciones per se tiene, aunque no lo crean, sí tiene una capa de óxido. Su capa de óxido protectora es de cromo-níquel, y esa capa de cromo-níquel es invisible y es tan fuerte y tan resistente y tan tenaz que es muy difícil removerla. Entonces el acero inoxidable, o el acero que está debajo, permanece protegido y libre de aportar hierro a el producto que estamos produciendo, cualquiera que sea. Eso hace que tengas que utilizar no cualquier acero inoxidable, tiene que ser un acero inoxidable que dentro de sus procesos de fundición y fabricación se llaman aceros inoxidables austeníticos. Y estos son lo que caracteriza, porque hay aceros inoxidables, o lo que llama la gente aceros inoxidables no magnéticos. Usted está seguro que está en presencia de un acero inoxidable porque agarra un imán y el imán no se pega, ¿está? Pero dentro del ramo de aceros inoxidables están los aceros inoxidables martensíticos, que sí son magnéticos, tienen una capa porosísima de aliantes de cromo y de níquel, que son los que impiden la oxidación, como ya hablamos, pero son magnéticos. Estos aceros no son apropiados para la industria sanitaria, tienen que ser aceros inoxidables austeníticos. Y en eso el mundo ya los tiene normados, cada norma de cada mundo los tiene con una especificación. En la norma DIN tiene un número, la norma americana es 04, 316, 316L, 304L. Y lo que estamos hablando con este número es básicamente la aleación del acero. Pero esa aleación solo nos da que no es magnético, que es resistente a la corrosión, que es tenaz. Entonces ya cumplió con una característica importante para la industria de alimentos y bebidas y para lo que nosotros queremos, que es la fabricación de un tanque. Entonces usted tiene que la lámina puede ser utilizada en acero inoxidable entre 304 y 316 con los aliantes adicionales que usted quiera, dependiendo del producto que vaya a utilizar para la industria de alimentos. Y en esta condición usted ya puede utilizarlo para ciertos productos donde todavía no esté en contacto con el producto que va a ser consumido por cualquiera de nosotros. ¿Eso qué significa? Que todavía nos hace falta dar un paso adicional para convertir este acero inoxidable en un acero inoxidable con condición sanitaria en su superficie. Y ahí es donde viene el tema que habíamos hablado inicial, de qué significa que esté liso, más liso, menos liso. Hoy en día el ser humano ha categorizado esta rugosidad y se llama así, rugosidad de la superficie, en un rango entre 0.6 micras, no menor de 0.6, y hasta 0.8 o mayor. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las industrias de bebidas, como los refrigerantes o sodas, o refrescos, como lo llaman en algunas nuestras partes de nuestro continente, usted está necesitando, sí, una superficie lisa, con una característica que puede estar entre 0.6 y 0.8, y funciona. Pero, por ejemplo, cuando usted ya va a hablar, por ejemplo, de productos como la leche y el yogur, donde la leche es per se un producto vivo, y cuando digo vivo es porque la leche, cuando sale de la vaca, viene con una gama grandísima de bacterias y tiene una biología muy grande, una vida completa dentro de ella.
donde el ser humano es tolerante a ella y la puede digerir, pero usted la tiene que proteger de que se contamine. Entonces, ¿cómo se contamina cualquier producto alimenticio? Con esporas en el aire, con levaduras que están flotando en el aire, con bacterias patógenas para el ser humano que pueden venir por el contacto de la piel del ser humano cuando toca algo, por la respiración, por muchos factores donde nuestro planeta Tierra, que es rico en esta vida que vemos y no vemos, puede causar ciertos daños a la salud del ser humano si no cuidamos que ese producto que vamos a procesar o vamos a almacenar en un tanque tenga las condiciones necesarias para protegerse de una condición que pueda hacerle daño al ser humano. Y eso los microbiólogos de alimentos lo llaman una infección. Una infección porque a lo mejor el producto se puede contaminar con algún elemento patógeno que al final del proceso logra sobrevivir, y cuando usted lo consume o lo ingiere de alguna manera, le puede hacer daño a su salud. Entonces, por eso es que esta industria específica de alimentos, bebidas y farmacias, incluyendo los cosméticos, porque ¿qué es el cosmético? El cosmético es el jabón de tocador, el shampoo que usted utiliza para lavarse el cabello, las cremas humectantes, todo esto es contacto externo o contacto interno, puede llevar cualquier microorganismo que le pueda alterar su salud, y es lo que el que fabrica intenta proteger para que solamente usted tenga un producto de primera calidad con las características que usted necesita y le aporte lo que usted necesita sin hacerle daño. Ese es el concepto entonces de lo que se llama la palabra sanitario. Volviendo entonces a si su tanque es sanitario o no, normalmente yo puedo darle un acabado a un tanque que me permita darle el aspecto de que cumple con las condiciones. Hago en un costo muy bajo. El cliente, como desconoce, no lo sabe y lo ve y le parece maravilloso, pero cuando lo pone a funcionar, el tanque simplemente no tiene las superficies adecuadas, y ya un poquito más adelante vamos a explicar por qué es importante esa superficie lisa. Si nosotros agarráramos una lámina del mercado normal de acero inoxidable con la calidad esta que yo le he hablado en los términos americanos, de 304 a 316, que es el común denominador, y a esa lámina le hiciéramos un corte longitudinal y lo pusiéramos en un microscópico viendo su espesor, nosotros veríamos que la superficie de esa lámina es como si usted caminara por un camino irregular. O sea, que usted tiene montañas, valles, montañas, valles, montañas, valles, de manera, unos un poquito más altas, unos un poquito más bajas, pero que tienen, en teoría, después de que son producidas, un porcentaje de su espesor medido en décimas de milímetros que le permiten a cualquier microorganismo esconderse entre un par de valles de esos dos picos. Y aunque usted ponga cloro o utilice el mayor de los detergentes o el mayor de los químicos más poderosos, el microorganismo tiene la posibilidad de esconderse en ese nicho, esperar que pase el lavado, encapsularse, y cuando pase el lavado, que usted cree que está todo limpio, el microorganismo está listo para reproducirse en un producto, en una nueva área que le dé las condiciones de desarrollo microbiológico. Y es ahí entonces donde usted, cuando produce cualquier producto que usted tenga, el microorganismo que no logró barrerlo se quedó incorporado en su proceso productivo. Y cuando ese microorganismo encuentre la temperatura adecuada, el oxígeno suficiente, en las condiciones necesarias, él se va a reproducir, y ahí es donde viene el peligro de la contaminación, o lo que los biólogos de alimentos llaman una infección en el producto. ¿Está? Son palabras un poquito fuertes, pero sirven para poder darle a entender a las personas por qué realmente hay que esmerarse en que el acabado sea el correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en una superficie que vamos a preparar para un tanque?
Bueno, si usted me dice que vamos a fabricar un tanque hoy, que es la idea de lo que estamos, de nuestra charla, en un tanque hoy nosotros primero tenemos que garantizar para el cliente que la lámina cumpla con las condiciones mínimas ya establecidas de rugosidad sobre la superficie. Entonces, cuando yo agarro, ¿cómo hago eso? Bueno, empiezo a utilizar, para los que no conocen mucho, elementos abrasivos. Estos elementos abrasivos tienen que ser que no me contaminen el acero inoxidable. ¿Y eso qué significa? Que lo vamos a contaminar para posibles condiciones microbiológicas. No, vas a contaminar el acero inoxidable porque si utilizas desbastantes o abrasivos que pasen sobre la superficie, que tengan óxidos ferrosos o alguna condición con hierro, cuando usted lo pase y limpie la superficie y rebaje esa superficie rugosa para eliminar esos picos y llevarlos todos a la misma altura del valle, al punto más bajo de esa lámina para dejarla lisa, o sea, eliminarle los piquillos, ese material que usted va a usar tiene que ser libre de productos a base de hierro. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es la lámina adecuada que tengamos en el mercado, y si no tenemos una lámina que arranque con una calidad y solamente tenemos la lámina que arranca en su base industrial, tenemos que desbastar hasta que alcancemos una rugosidad de entre 0,6 y 0,8. Entre 0,6 y 0,8 usted tiene que moverse, los americanos lo llaman grit, o sea, es el grano con el que usted va a desbastar esa superficie para quitar esos picos que forman la rugosidad. Y cuando usted hace eso, tiene que empezar por la más gruesa. ¿Por qué por la más gruesa? Bueno, porque usted tiene que garantizar en la menor cantidad de pasos posible que va a barrer con la mayor cantidad de las alturas. Y después de eso usted va a crear su propia altura con ese grano. Y normalmente se empieza con grano 80. O sea, es como si usted fuera a la ferretería y comprara un papel de lija grano 80. Entonces, solo que es para materiales no ferrosos y usted lo va a aplicar sobre la superficie siempre en el mismo sentido. O sea, arranca de izquierda a derecha y puede subir o bajar, pero de izquierda a derecha en la longitud de una superficie. Y de esa manera, usted logra con ese grano bajar hasta usted garantizar que todos los picos son iguales. Cuando usted garantiza que los picos son iguales, usted puede entonces ir cambiando los granos. Entonces pasa de 80 a 100, de 100 a 120, de 120 a 150, a 160, y ya alcanzó un grado de lisura de la que estamos hablando. Esta lisura, perdón, cuando yo le estoy hablando de 0,6 a 0,8, estoy hablando de micras, o sea, de micrón de micrón. Y estamos hablando que está entre más o menos 0,6 y más o menos o mayor que 0,8. Mayor que 0,8 se llama aséptico y se utiliza solamente para la industria de farmacias, porque son medicamentos de consumo humano, y para la industria láctea. ¿Por qué? Porque usted tiene que tratar de cualquier manera que haya cero posibilidad de que un microorganismo se pueda ocultar en cualquiera de estas superficies. Entonces, el contexto del sanitario finalmente se define como una superficie lisa con un material adecuado, que es el acero inoxidable, y con una rugosidad menor o mayor a 0,8 micras, donde la banda más baja es hasta 0,6, dependiendo del producto, y la banda más aséptica es de mayor o igual a 0,8. O sea, mientras más liso, más certeza hay de que no hay ningún microorganismo que pueda agarrarse de la superficie de cualquier manera para sobrevivir. Y esa preparación o esa escogencia del material es lo que lo diferencia de un tanque de acero inoxidable cualquiera, y lo diferencia de un tanque para almacenar cualquier cosa que a usted se le ocurra, un químico,
un material de desecho, etcétera. Este acero ya usted le dio una condición para entrar en un rango apropiado para la industria de bebidas, alimentos, cosméticos y farmacia. Una vez explicado esto, también es importante no solo hablar de los materiales y de los materiales consumibles para lograr el acabado que usted necesita. Es importante decir que obviamente arrancar con una lámina rugosa no es lo ideal. Entonces, en el mercado industrial del mundo hay los aceros laminados en frío, y usted puede lograr entre ciertos espesores del acero inoxidable, de manera más o menos común en el mercado, unas láminas que vienen categorizadas como láminas con la aleación adecuada: 304, 304L, 308, 308L, 316, 316L o 316 y cualquier otro aleante en el acabado. Y este mercado internacional le puede ofrecer al mercado de fabricación de tanques una lámina base que ya viene con un acabado que está entró en el rango del sanitario. Y eso es cuando usted va al mercado y dentro de este rango habla de los acabados. En la norma ANSI americana es el acabado 2B o el acabado 2D. La diferencia entre el B y el D es solamente si es opaco o es satinado, ¿tá? Y después tienen los aceros inoxidables, que tienen un acabado superior, que es especular. No son fáciles, solamente lo hay ese tipo de acabado en espesores muy pequeños, y normalmente estamos hablando que van entre láminas de acero en espesores desde 0.6 milímetros de espesor hasta 5 o 6 milímetros, lo puede llegar a ver hasta 6 milímetros de espesor, más o menos común en el mercado. De resto son bajo encargo por volúmenes. Si usted es un gran fabricante de tanques, usted tiene que tratar de pedirle a su suplidor que le dé en volúmenes la cantidad de acero con el preacabado que usted necesita, para no arrancar con un grano de 60 o de 80, sino que usted arranca, entonces esas láminas ya vienen en un rango entre 150, grit 150, grit 180. Entonces ya usted ahí pudiera decir que pudiera, para la industria de refrescos o de gaseosas, utilizar una lámina con un acabado que está dentro del rango, que solamente entonces tiene que tener cuidado de no rayarla, de no crearle ninguna huella, porque entonces tendría que marcar ese pedacito y darle el acabado para llevarlo al liso, y ya tendría que preocuparse entonces de las juntas, o sea, de las soldaduras que usted va a utilizar para conformar ese tanque. Y ahí viene la segunda parte. ¿Cómo voy a hacer para agarrar una lámina? ¿Será que tengo que usar una calandra? Calandra es la herramienta que permite darle la circunferencia a la lámina. Usted agarra una lámina plana, la mete en una calandradora, en una roladora, depende del castellano. Como el castellano es muy rico, tiene muchos nombres, y eso le va a permitir enrollar la lámina para darle teóricamente un acabado circular perfecto. Entonces, cuando yo me río a veces, porque todo el mundo dice: caramba, qué tanque tan bello y tan perfecto, y dice: mire, usted está viendo un tanque, parece cilíndrico, pero no lo es. A la vista lo parece, porque cuando usted deforma la lámina y la obliga a ser redonda y la va armando entre un anillo con otro anillo, usted lo obliga a que ella se mantenga redonda. Pero si yo pudiera medir los diámetros de ese tanque, va en diferenciales de 5 milímetros, usted se va a dar cuenta que el diámetro va a variar entre medio centímetro y 1 centímetro. Entonces, en la totalidad de la estructura del tanque, usted cree que está viendo un tanque perfectamente cilíndrico, y el tanque realmente varía por pequeñeces, pero varía. Y ahí es donde la gente se equivoca cuando intenta fabricar sin conocer un tanque, porque se basa en diámetros. Y cuando se basa en diámetros,
y usted se equivoca por 1 centímetro, unir un anillo con otro anillo, bueno, puede pasar todo el día. O lo puede armar en 5 minutos, o se puede tardar todo el día para armar un anillo. Entonces cuando le dicen, ay, me dieron un cono porque el tanque que tengo que construir es un fondo cónico, y le envían el cono en 3 pedazos, y usted dice, bueno, tengo que donar 3 pedacitos de cono, qué fácil, ¿no? Porque entonces si en el cilindro la deformación per se es más o menos pudiera tolerarse medio centímetro, en el cono la tolerancia es menor. Entonces usted tiene que buscar el método de ensamblaje que le permita realmente armar ese tanque con efectividad y rapidez. Y lo que estamos buscando es que usted pueda dar un producto al mercado que tenga un precio competitivo, que cumpla con las condiciones sanitarias y que finalmente pueda, ¿cómo se llama? Darle un precio asequible al que lo va a comprar para que pueda utilizarlo en lo que realmente le interesa, el producto final no sea tan costoso en líneas generales. Entonces, antes de continuar en lo que es ensamblar un tanque, vamos a hablar de la soldadura, porque dentro del sanitario usted no puede utilizar una soldadura de electrodo normal y convencional como usted la conoce, de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque esa soldadura de alguna manera va a tener una cantidad de porosidad significativa y va a tener la posibilidad entonces en que una soldadura no perfecta le permite a usted quedar pequeñas porosidades donde, igual que en la lámina o peor, tiene una condición para que cualquier microorganismo, patógeno o no, se pueda esconder y esperar que pase el diluvio universal y volver a salir cuando las condiciones estén dadas, ¿no? Entonces, no solo es la superficie y la preparación de la superficie, es la soldadura que usted va a utilizar para que usted pueda garantizar que esa soldadura está libre de esa condición. Entonces, en este término, el sanitario para tanques, cuando usted lo va a hacer manual, porque hoy en día existen máquinas automáticas que pueden hacer la soldadura orbital, hoy en día ya existen máquinas automáticas que pueden hacer la soldadura vertical, inclusive si usted quiere, pero tiene que hacerlo en ambientes controlados, con climas controlados, y con un tiempo específico para que la soldadura sea perfecta. Cuando llevamos al campo un tanque de grandes dimensiones, como los que ven aquí detrás de mí, que se están moviendo, eso que está viendo usted ahí es un cono para un tanque de fermentación de una industria cervecera, y en promedio ese sería uno de los tanques más pequeños que se fabrica, mediano, que se fabrica en el mundo de la cerveza. O sea, ese tanque que está viendo en el fondo tiene un diámetro útil de 7,5 metros. Hay tanques hoy en día para cervezas que tienen 10 metros de diámetro, y hay ya tanques para cervezas que tienen 12 metros de diámetro. Entonces ese tanque usted no se puede dar el lujo de mandarlo ensamblado. Sí se puede, pero tiene muchas dificultades para transportarlos del lugar de origen hasta el lugar final, sobre todo si viene de un país distinto al suyo. Entonces estos tanques normalmente vienen desarmados y uno tiene que ensamblarlo, pero no se puede tardar toda una eternidad armando el tanque. Usted tiene, por ejemplo, y si se puede manualmente, sin máquinas automáticas, teniendo un equipo de gente que conoce lo que va a hacer, usted puede ensamblar 20 tanques en menos de 6 meses o en 6 meses, teniendo todas las condiciones, por supuesto, de materiales en sitio, energía correcta, el personal dispuesto y todas las condiciones de seguridad que se tienen que tener para usted poder desarrollar lo que nosotros llamamos la erección o el ensamblaje de un tanque. Y no lo hace en posición horizontal porque necesitaría mucho espacio. Entonces tiene que armarlo en vertical y prácticamente hacer una fábrica de tanques en el sitio donde prácticamente va a ser el tanque su posición final, y poder ensamblar hasta 8 tanques al mismo tiempo, o 10 tanques al mismo tiempo en baches de 10 en 10, por ejemplo, o de 5 en 5, por ejemplo.
dependiendo del espacio que le den. Pero volviendo a lo que nos interesa, que es la soldadura es una soldadura que tiene que ser TIG. Una soldadura significa que trabajas con una punta de fusión de carburo de tungsteno y un gas inerte que desplaza el aire o desplaza el oxígeno para garantizar que la soldadura en el área donde ella está fundiendo sea 100% libre de contaminación. Ahora, es que para armar un tanque, ¿qué tengo que hacer con la soldadura? Normalmente la gente dice, bueno, vamos a utilizar el proceso de si son 4 milímetros, 5 milímetros o 3 milímetros, hacen la soldadura de raíz, biselan y vuelven a esmerirla después que pasan el primer pase y vuelven a hacer otro pase de soldadura, vuelven a biselar con material abrasivo y preparar la superficie nuevamente, y así le dan 2 o 3 pases a la soldadura, y todavía así, aunque es uno de los métodos para poder fabricar el tanque en buenas condiciones, todavía así la soldadura puede dar la condición de contaminación, aunque puede tener porosidades no deseadas, sobre todo por el lado del contacto del producto con las paredes del tanque. Entonces aquí es donde viene una técnica que se ha desarrollado desde los años 60 para acá, que se llama la soldadura en tándem o la soldadura en gemelos, o la soldadura en ¿cómo se llama? En gemelos, como se dice en portugués. Y es que hay un soldador por el lado de afuera de la superficie a unir, fundiendo el acero con la pistola TIG de TIG y varilla de aporte para garantizar que la aleación que usted está provocando en esa fundición se mantenga o se mejore en el enfriamiento posterior a la soldadura. Y al mismo tiempo hay otro soldador que va sin aportar por el lado de adentro, al mismo tiempo regando la penetración que da el de afuera para que la superficie quede perfecta. Y eso es lo que garantiza una soldadura con un porcentaje de porosidad casi igual a cero o muy poquita porosidad. ¿Qué es lo que usted tiene que garantizar entonces en la unión de un tanque sanitario? Que nos quede lisa la soldadura. En el caso del tanque no, porque nosotros necesitamos que el tanque sea resistente y tenaz. Entonces usted tiene que garantizar que esa soldadura no solo penetre, sino que nos deje un exceso por dentro, más que por fuera, por encima del espesor del tanque. ¿Y por qué? Bueno, porque después que usted termina la soldadura, en los procesos de enfriamiento, usted no puede provocar un enfriamiento violento, porque en el caso del acero no se habla, no se produce temple, ni se produce nada de esto que la gente conoce cuando calienta un acero y lo enfría de golpe. Si lo que usted está logrando con ese enfriamiento violento es que queden tensiones y esfuerzos en esa soldadura no deseada. Entonces usted tiene que hacer la soldadura y esperar que simplemente se enfríe el aire para que esas mismas tensiones, después de haber logrado la unión entre las dos láminas, se relaje y quede sin tensión aparente. Pero ¿para qué queremos el lomo? Porque usted tiene que hacer algo después de que solda esa unión de anillo. Tiene que golpearla. ¿Y por qué golpearla? Porque en el golpe usted logra que ese lomo de exceso se deforme y se compacte. Y aparte de compacta, usted está garantizando que está logrando que esas dos superficies que usted unió alcanzan una resistencia y una cilindrez lo más perfecto a que sea cilíndrico, como hablamos al principio. Una vez que usted logra eso, lo que usted tiene que quitarle por el lado de adentro de la soldadura, entre la unión de las dos láminas,
es ese pequeño exceso, porque usted no se puede dar el lujo de eliminar, tiene que borrar la soldadura, eliminarla. ¿Y cómo la vamos a eliminar? La vamos a eliminar igual que lo hacemos, como hablamos, con material de acabado que nos permita llevar esa franja que no pasa de 4 pulgadas o 100 milímetros o 150 milímetros. Esa franja usted la tiene que garantizar sanitaria. Entonces usted tiene que, después de eso, desaparecer la huella de soldadura y llevarla a la rugosidad que hemos estado hablando, de 0, mayor o igual a 0.8 micros. ¿Sí? Entonces, en esta condición, usted logró la unión perfecta. Dígame, máster. Me están diciendo que tenemos 4 preguntas. A ver, dígame las preguntas y vamos a... No, usted puede hacer un tanque sanitario desde 500 milímetros de diámetro, o sea, 50 centímetros, a un tanque de 15 o 10 metros de diámetro, como usted quiera. El tamaño no importa, usted lo que tiene que darle es el acabado interior mínimo, con la condición que le estoy diciendo de lisura entre la superficie, que realmente usted garantice que esté dentro del rango liso, y si no, usted se la tiene que dar, y la unión, suponiendo que usted consiguió la lámina con los rangos ya adecuados, para que esa unión de la soldadura tenga mejor lisura que las superficies que usted unió. Ese es el secreto. Siguiente pregunta. Gracias, Manuel. Depende de la habilidad del soldador. Si usted tiene buenos... Bueno, el tiempo de la soldadura para unir un tanque, por ejemplo, como este de 7 metros y medio, si usted tiene una buena pareja de soldadores en tándem o en paralelo, se puede tardar 1 hora. Y si son muy buenos, hasta 3/4. Pero la idea no es acelerar ese proceso tanto, porque usted necesita garantizar que así el soldador esté motivado él por su velocidad, no se vaya quedando atrás sin fundir la lámina. Entonces, realmente un buen tiempo estaría entre 1 hora y media y entre 2 horas y 3/4 de hora. No menos de 3/4 de hora. Si la pareja es excelente, lo logra. Si la pareja no es tan buena, pero es eficiente, entonces 2 horas está bien. Más de 2 horas se va a demorar mucho, depende del tamaño del tanque en fabricarlo. Pero en un tanque pequeño, una soldadura en tándem, la hace en 5 minutos, 10 minutos, sin problema ninguno. Depende del diámetro. Ahí sí, la pregunta que hizo Manuel, depende del diámetro del tanque, usted se va a tardar más o se va a tardar menos. Pero hay rangos, y en estos rangos que usted conoce, que es así, usted le puede exigir, sin explotar al que hace el trabajo de la soldadura, que cumplan con ese rendimiento. Las máquinas automáticas van un poco más rápido. Mire, a lo mejor van un poquito más rápido que la velocidad humana, porque a lo mejor usted no logra tener varios equipos de soldadura con la misma eficiencia. Entonces la máquina, por supuesto, siempre tiene la misma velocidad constante, usted lo usa. El problema entre ambos es tratar de no reparar soldadura. ¿Qué se llama reparar soldadura? Que esta soldadura, usted una vez que lo hace, le tiene que hacer un ensayo de prueba no destructivo. La primera es tintas penetrantes y la segunda es un radiografiado tipo spot. ¿Qué es una radiografía tipo spot? Bueno, hay unas placas de radiografía, igual que las radiografías del ser humano, que son rectangulares, algunas son de 8 pulgadas y otras son de 12 pulgadas, con una banda de 15 centímetros a 20 centímetros, y esas radiografías se colocan no en toda la superficie de la soldadura, porque sería muy costoso, pero usted lo hace en los puntos más críticos de la unión de soldadura de un tanque. ¿Cuáles son? Bueno, donde usted une dos anillos con
con una vertical arriba y una vertical abajo. No es en las prácticas de diseño de máquinas y de diseño de teorías de soldadura y fabricación, usted no puede hacer una soldadura en cruz. Usted tiene que desplazar la vertical del anillo de arriba con la vertical del anillo de abajo por lo menos 15 centímetros. Las normas que usted normalmente acude al mercado le pueden decir que debería ser una separación mayor, pero dentro de la industria sanitaria y hablando de tanques atmosféricos o de muy bajita presión, usted puede mantener una separación entre una vertical y otra vertical más o menos de 15 a 10 centímetros. Y es ahí donde usted va a sacar la placa, porque ese es el punto más débil del tanque. Entonces, cuando usted va desarrollando un tanque en este sentido, usted va poniendo un número de por lo menos tres placas por anillo hasta que completa la altura total después del tanque en el momento que lo terminó de ensamblar. Y el proceso de ensamblar este tanque es, desde el punto de vista de seguridad, es vertical y lo tiene que hacer con una grúa, pero usted va ensamblando los anillos a la altura del suelo. Las láminas estándar que consigue en el mercado, lo máximo tiene 2 metros de alto, y el estándar menor a los 2 metros es 1,50 metros. Entonces normalmente usted consigue la lámina en bobina entre 1,50 metros y 2 metros. Y usted sería ideal que pudiéramos enrollar todo ese diámetro para poder hacer una sola soldadura, y realmente eso es lo que tratamos de conseguir. Pero normalmente usted lo hace entre 2 uniones de 2 anillos o de 3 medias conchas que le hacen una sola virola. Quisiera volver un poquito por el poco tiempo que nos queda para poderles dar la idea completa del ensamblaje del tanque, que entonces después que tenemos claro cómo es la soldadura y cómo es el acabado de pulitura, para nosotros garantizar un ensamblador rápido de un tanque del diámetro que usted quiera, usted tiene que garantizar que el diámetro de la tapa superior y el diámetro del cono o de la tapa inferior sean iguales. Que puede haber, porque el ser humano no es perfecto, porque las máquinas aún todavía cometen algunos errores. Usted ya sabe que tiene una tolerancia, como les dije, de medio centímetro, máximo 1 centímetro. Entonces, si vamos a poner que usted va a hacer un tanque como este, que tiene 7,5 metros de diámetro y tiene 22 metros de altura, usted a lo mejor va a unir 6, 7 anillos. Entonces usted tiene que saber que el cabezal que escogió de la tapa de tanque superior y el cabezal inferior que escogió de la tapa de tanque más o menos deben de tener una tolerancia en milímetros en el perímetro, que nunca lo hemos hablado hasta ahora, en el perímetro de más o menos 4 o 5 milímetros. ¿Sabe? Entonces, para usted garantizar que usted está haciendo eso, usted no mide diámetros, por lo aquello que hablamos de que el tanque no es exactamente cilíndrico. Usted tiene que medir el perímetro de ese tanque y llevar un control entre el perímetro superior y el inferior, para si hay alguna diferencia, usted tiene 18 anillos para repartir esa diferencia y poder unir de manera rápida los anillos. ¿Cuánto nos tardamos uniendo los anillos? Bueno, si somos buenos, tomamos buena medida de los perímetros y llevamos un buen control del ensamblaje, el periodo de ensamblar un anillo con otro nos pasa de 20 minutos. Después de que usted levantó con la grúa en la primera fase con el cabezal con el primer anillo, siempre hace el trabajo de unir la superficie, puntearla, golpearla, soldarla, golpearla y pulirla a la altura de 2 metros del suelo, 1,50 metros del suelo. ¿Está? Y eso le da seguridad al trabajador. Usted no lo va a poner a trabajar en las alturas, sino siempre a una altura estándar de 1,50. Él no va a estar más arriba del suelo de 1,50 para poder a 2 metros poder hacer su trabajo de manera ergonómica, por dentro y por fuera. Y de esa manera usted va levantando el tanque verticalmente, haciendo anillos, montando uno. Entonces usted puede montar
línea de producción de tanques. O sea, mientras un grupo me hace el anillo 1 y me hace el otro me hace el anillo 2, el tercero me hace el primer cabezal con el primer anillo. Cuando este terminó, pasé a montar el primer anillo con el primer cabezal en el segundo anillo, y después que lo dejo asegurado, punteado, para que ya la grúa suelte y los trabajadores puedan seguir trabajando con seguridad en ese perímetro, pasan al tanque que está al lado, y entonces usted va viendo cómo los tanques van creciendo como si fuera una escalerita. Como les dije, en grupos de A2, de A3, de A5, de A4, depende de la cantidad de tanques que el cliente le dé a usted para fabricar. ¿Está? En ese proceso de fabricación, entonces quedamos claros que para el tanque sanitario necesita acabado liso, garantizar las soldaduras en condiciones, desaparecer la soldadura por dentro para que la superficie le quede sin perder espesor, porque yo puedo pulir y socavar un poco y quedé, pero entonces en ese sector donde uní las dos láminas, en esa unión, en vez de tener, por ejemplo, si ahí hay un espesor de 5 milímetros, usted no puede dejarla en 3,5. Tiene que garantizar que después que pule, lo mínimo que perdió fueron 3 décimas del espesor normal, o 4 décimas del espesor normal, no más de eso. Y entonces ahí usted garantizó que ya su tanque en esa condición está yendo sanitario. Una premisa importante en los tanques sanitarios, a diferencia de cualquier tanque, porque hay tanques para almacenar, hay tanques para fermentar, hay tanques para proceso. Entonces estos tanques pueden ser, si son de almacenamiento, de tiempo de espera, no lo puede comparar usted con un tanque de reservorio normal, donde usted hace un cilindro y lo pone en una chapa plana, y el ángulo entre el fondo y el anillo es un ángulo recto. Usted necesita un ángulo redondeado, un radio, no solo en el fondo del tanque, aunque el fondo puede ser plano, pero los bordes tienen que ser redondeados, y el radio mínimo que usted puede usar son 100 milímetros. ¿Está? Arriba y abajo. Qué cosa tan interesante. Cuando usted utiliza una tapa superior tórica y una tapa inferior tórica, o sea, un cabezal toriesférico, que no es exactamente esférico, sino tiene un radio y un pequeño bombeado, que es un estándar también en el conocimiento de la fabricación de cabezales, usted le da al cilindro del tanque en acero inoxidable una resistencia tan grande que los espesores que usted va a utilizar en acero inoxidable, usted puede hablar, como le estoy diciendo, entre 4 milímetros y máximo 10 milímetros entre la base de un tanque de 7 metros y medio en la base, y a los 21 metros solamente pues maneja 4 milímetros en el mismo diámetro de 7 metros y medio, cosa que no puede hacer un tanque de acero al carbono. ¿Por qué? Porque la tenacidad del acero inoxidable es superior al acero al carbono, y a los diseñadores de tanques los confunde mucho. Entonces, cuando van a diseñar un tanque como este, que es un tanque de fermentación, y lo someten a las normas de fabricación de tanques normadas, le termina dando mínimo un espesor de chapa de 8 milímetros arriba y 15 o 16 milímetros abajo, cosa que en el acero inoxidable, le estoy diciendo, lo reduce de 16 a 10 y de 8 a 4 en el tope. Finalmente estamos llegando ya, creo que al final. Quisiera rematar que esta conformación del tanque, como le estoy diciendo, le garantiza que los acabados adentro son sanitarios. Y para terminar de aquella pregunta que mi equipo les lanzó, la garantía de que el tanque sea de verdad sanitario, que usted logre que la rugosidad real sea entre 0,6 y 0,8 o superior micras. Y ahí es donde mucha gente en el mercado de la industria de alimentos, sobre todo, donde no hay este tipo de tanques de 10 metros, sino son tanques de 1,5 metros de diámetro, 2 metros de diámetro, hasta 4 metros de diámetro, y en una parte de proceso productivo donde van a poner algún producto cosmético o algún producto alimenticio, en un diámetro de 2,5 metros, le presentan una lámina rugosa
y en el mercado le pasan una sola acabado, que normalmente en vez de empezar por 0,8 lo rayan, porque esa es la verdad, lo rayan con granos 150 y después le pasan una pulitura, igual que pulir un carro, y le dan un acabado que usted cree que es sanitario. ¿Cómo sabe si es sanitario o no? Tiene dos maneras de saberlo. Usted se le acerca al tanque con buena vista o con buenos lentes, 10 centímetros cerca, y usted va a darse cuenta que va a ver la raya. Si usted ve la raya y las puede contar en 1 centímetro, el tanque no es sanitario. Esa es una. Pero vamos a suponer que no tiene esa habilidad. Usted le agrega agua a la superficie del tanque. Si el agua no corre uniforme desde arriba hasta abajo, cubriendo toda la superficie del tanque, aunque el tanque parezca que está pulido, el tanque le va a abrir vertientes como ve, y usted va a ver que el agua chorrea y le va a quedar espacios sin lavarse. Porque la otra característica que le da la tranquilidad de ser sanitario es que de una vez que usted logra hacer su producto, usted está obligado a lavar el tanque para el siguiente proceso. Entonces, cuando usted lava el tanque del batch anterior, usted tiene que garantizar que la superficie quedó descontaminada, no solo del producto que usted hizo, sino que usted pueda ver no solo que usted pueda ver que quedó sin materia orgánica, sino que usted esté tranquilo de que la superficie se lavó uniformemente. Si la superficie no está bien acabada y yo lo estoy maquillando, como digo yo, le doy a usted a creer que el acabado es sanitario, la única manera de comprobarlo es rociarlo con agua, en una cortina de agua constante, y ver cómo el agua corre sobre esa superficie. Si el agua corre sobre la superficie y no corre uniforme y en todo el perímetro del tanque, sino que usted va viendo que el agua de repente se abre, es porque consiguió un punto de rugosidad donde el agua que venía escurriendo la obligó a separarse y abrirse. Y solamente con dejarle una abertura pequeña, ya su tanque está en peligro de que cualquier microorganismo se pueda proteger en esa zona que no se limpió y tener posibilidad de contaminación microbiana. Muchas gracias al público, les agradezco mucho haberme acompañado en esta hora. No sé si hay alguna pregunta más. Se me acabó la batería del audio, pero creo que hemos cumplido en 1 hora con un esquema suficientemente práctico para poderles dar los tips más importantes de cómo fabricar un tanque sanitario con los materiales adecuados, la soldadura adecuada, la pulitura adecuada y el ensamblaje adecuado para lograr el fin. Muchas gracias y buenas noches, hasta la próxima oportunidad.